Buenas tardes, chicos de tercer semestre de enfermería. Vamos a revisar rápidamente el aparato digestivo y como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Tenemos parte de ese aparato digestivo, es el esófago, el estómago, el hígado, el colon o intestino grueso, ¿verdad? Y el intestino delgado. Vamos a revisar entonces ahorita las funciones del aparato digestivo, que son tres básicas que tenemos aquí: el ingerir, el desdoblar y el eliminar los desechos, ¿ok? Que originan la ingesta de alimentos. Vamos a ver que la digestión se divide en digestión mecánica, como lo vemos aquí, donde los alimentos al entrar en la cavidad oral y mezclarse con la saliva, con la tialina específicamente, van a formar lo que llamamos bolo alimenticio. Y es mecánica pues porque a través de la dentadura vamos a triturar esas grandes moléculas de alimentos en pequeñas moléculas. Igual se lleva a cabo aquí la digestión de los carbohidratos. Las grandes moléculas de carbohidratos se desdoblan en monosacáridos y disacáridos a través de la acción de la saliva, de la tialina. Y después vamos a ver que incluso eso ya es parte de la digestión química. Y la otra parte de la digestión química también se lleva a cabo en el estómago, con el ácido clorhídrico y todas las enzimas gástricas, con la vesícula biliar y sus secreciones hacia el duodeno, es decir, hacia el intestino delgado, para desdoblar las grasas, y las secreciones del páncreas, que son las enzimas pancreáticas, también para desdoblar las grasas. Prácticamente en el estómago, a través del ácido clorhídrico y algunas enzimas gástricas, se desdoblan las proteínas. Bien, vamos entonces enseguida a ver algunos ejemplos de, este es el esófago. Vean cómo esta parte amarilla es el descenso, es alimento que va descendiendo a través de este tubo llamado esófago, y vean esos movimientos que hace para poder hacer que el alimento vaya avanzando hacia el estómago. Se llaman peristaltismo, ¿verdad? Es una forma que tiene nuestro aparato digestivo de hacer que avancen las sustancias, en este caso el bolo alimenticio. Posteriormente vemos aquí algunas partes del estómago. Tenemos aquí el estómago, el fondo del estómago, el cuerpo del estómago, la unión con el duodeno o intestino delgado, que se llama prácticamente píloro, así se llama esta válvula, y cuando se une con el esófago, ¿verdad? El estómago y el esófago, a esta válvulita le llamamos cardias. Y aquí vemos algunas capitas de la mucosa, perdón, de la capa muscular. Prácticamente son en tres direcciones, y aquí donde vemos estas rayitas o arruguitas prácticamente es la mucosa. El estómago tiene tres capas: la mucosa, la muscular y la parte externa, como vemos aquí en este estómago que se ve de color amarillo. Toda la parte externa sería la serosa. Y bueno, en esta parte superior vemos la cavidad oral, la lengua, y vemos aquí en esta parte rosa clarito. Este tubo rosa clarito es el esófago, y esta parte ya de color más oscuro, ¿verdad? Lila, moradito, ¿verdad? Un color rojo más oscuro. Tenemos nuestra tráquea, la laringe, que está formada por varias partes. Aquí se ven perfectamente las cuerdas bucales, y esta parte, esto que vemos aquí, es la epiglotis, que no es más que un cartílago de la laringe, la cual, ¿verdad? Cierra, ahorita en ese momento está cerrando la vía respiratoria, pero cuando viaja hacia esta parte de acá, hacia lo rosa pálido, cierra la parte digestiva. Es decir, cuando respiramos, cierra la parte digestiva para que el aire no se vaya al estómago, o cuando respiramos, ¿verdad? Cierra la parte respiratoria para que el alimento no se vaya a vías respiratorias y vaya a haber problemas de ahogamiento. Bien, vemos ahora aquí, jóvenes, parte de la mucosa de nuestro aparato, de nuestro estómago, donde el pH es altamente ácido para poder desdoblar las grandes moléculas de proteína en aminoácidos. Y entonces vemos que aquí las diferentes glándulas gástricas, las papilas, ¿verdad? Como lo vemos acá, esas glándulas gástricas donde vemos, esto ya es la mucosa, es la capa interna del estómago, donde están las células principales y las células parietales, que van a producir los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, para poder desdoblar esas grandes moléculas de proteínas a aminoácidos, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos aquí prácticamente la misma mucosa, las papilas principales, ¿verdad? Las papilas de nuestra mucosa. Vean, toda esta parte interna es la mucosa, esta parte más rosita sería la muscular, y la parte externa sería la serosa. Vemos aquí esa misma imagen, ¿verdad? Una papila ahí,
una célula parietal caliciforme muy bonita, que prácticamente forma parte de la mucosa gástrica. Bien, vemos aquí toda la anatomía del estómago. Esto es el fondo del estómago, el cuerpo del estómago, ¿verdad? La válvula llamada cardias, la válvula llamada píloro cuando se une con el intestino delgado. Vean esta parte muy bonita que sería la capa interna mucosa. Estas son las células, las capitas musculares, la capa muscular que es la segunda, y lo que vemos aquí liso afuera es la serosa. Sería la curvatura mayor, la curvatura menor, y estas imágenes de acá abajo es la forma en que el estómago va haciendo la digestión de lo que llamamos quimo. Cuando ese bolo alimenticio que se formó en la boca al mezclarse con la saliva baja y llega al estómago, prácticamente vamos a ver que cuando se mezcla ese bolo alimenticio con ácido clorhídrico y las enzimas gástricas, se forma lo que llamamos quimo, como está aquí. Y aquí vemos en la imagen cómo va avanzando ese quimo hacia el intestino delgado, prácticamente hacia el duodeno, a través de movimientos peristálticos, como lo vimos también en el esófago. Y bueno, tenemos ahora el intestino delgado, el cual mide 7 metros. Ahí está, nuestro intestino delgado, el cual tiene 3 porciones. El duodeno, aquí vemos cuando se une con el estómago y forma una C, es el duodeno, el yeyuno y el ileón. Prácticamente esas son las partes o porciones del intestino delgado y donde se lleva a cabo prácticamente la digestión de las grasas. Vamos a ver. Y obviamente la absorción de los nutrientes. La vesícula biliar que produce bilis, vean cómo desemboca hacia el intestino delgado para, a través de la bilis, ¿verdad?, poder hacer que esas moléculas de gran tamaño de grasa puedan desdoblarse en ácidos grasos. Al mismo tiempo vemos el páncreas, como lo vemos acá en este lado, que tiene un conducto, el conducto de Oddi, el cual prácticamente va a depositar también las enzimas pancreáticas, el bicarbonato de sodio, para poder desdoblar esas grandes moléculas de grasa en ácidos grasos. Y eso es parte también de la digestión química, ¿verdad? Sabemos que a través de, no solamente produce eso el páncreas a través de las células de Langerhans va a producir una sustancia que es la insulina, la cual es la llavecita que nos va a abrir la puerta a las células para que ese alimento, esa glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo pueda entrar a las células y las pueda alimentar. De tal forma que un paciente que a través de las vellosidades intestinales, ¿verdad?, absorbe los nutrientes y llega a la vía sanguínea, todos esos alimentos que prácticamente es glucosa, puedan entrar a las células gracias a la insulina. Cuando un diabético que no produce insulina, ¿verdad?, no tiene esa llave que abre la célula para que entren estos nutrientes, el paciente tiene hambre, se está muriendo de hambre sus células, por eso baja de peso. Pero además, si le tomamos una muestra de sangre, su glucosa está elevada porque esos nutrientes no se están aprovechando y entonces los está tirando a través de la orina. La glucosa está en la orina y está en grandes cantidades en el torrente sanguíneo. Necesita un medicamento o insulina, la llavecita, ¿verdad?, para que entonces esos nutrientes entren a la célula y que el paciente pueda alimentarse y deje de tener hambre y deje de comer. Bien, aquí vemos la vesícula biliar, el páncreas, y cómo ambos pueden depositar a través del conducto de Oddi, ¿verdad?, esas enzimas, ¿verdad?, de la bilis y del bicarbonato de sodio y enzimas pancreáticas para desdoblar las grandes moléculas de grasa en ácidos grasos y que estos puedan ser absorbidos por las vellosidades intestinales, ¿de acuerdo? Bien, ahora vemos aquí